Buen día, soy el doctor Leobardo Guerrero Beltrán, jefe de la División de Apoyo a la Atención. Vamos a dar inicio a la sesión diagnóstico oportuno del marco de las jornadas COVID-19, la cual quedará a cargo del químico farmacobiólogo David Lara Villalón, que es el jefe de laboratorio clínico, y el doctor Agustín Rodríguez Blas, jefe de servicio de la unidad de radiología e imagen. Así también veremos al doctor Mariano Esquivel, médico adscrito al servicio de cardiología, quien impartirá la clínica clave del éxito. Buenos días, mi nombre es el QFB David Lara Villalón, soy el jefe de laboratorio de análisis clínicos del Hospital Juárez de México y les voy a hablar acerca de las pruebas que se realizan en los pacientes para COVID-19 en este laboratorio de análisis clínicos. Uno de los principales se está manejando como biomarcadores de severidad para este tipo de pacientes. Como todos sabemos, este tipo de pacientes presentan ya en todos los laboratorios de análisis clínicos un protocolo a seguir. De los principales marcadores son los hematológicos. La prueba hematológica principal que se debe de realizar en el laboratorio es la biometría hemática completa, en la cual los valores absolutos que se tienen que tener muy en cuenta son el recuento de linfocitos y el recuento de neutrófilos. Como todos sabemos, esta es una enfermedad viral en la cual los linfocitos son severamente atacados y están en su proporción, generalmente están abatidos. Se ha visto en el laboratorio que los pacientes con SARS-2 COVID, el recuento de linfocitos se asevera día a día conforme secuencia la enfermedad, en la cual a los 5 días, en la baja de linfocitos, tenemos una gravedad muy marcada. Otro de los principales marcadores es el inflamatorio. Tenemos, por ejemplo, la proteína C reactiva, que todos sabemos que es una proteína de alta peso, en la cual nos está marcando un severo proceso de inflamación. Otra determinación que tenemos y que es una de las principales que se realiza este tipo de pacientes es la ferritina sérica. La ferritina sérica, como todos sabemos, es una proteína que se encarga del almacenaje y también de la distribución del grupo E. En este caso de la ferritina, casi la mayoría de los pacientes tiene valores de referencia demasiado altos. Es uno de los principales marcadores en los pacientes con SARS-2 que día al día lo estamos viendo porque casi la mayoría de los pacientes, aunque no tengan la prueba de PCR positiva, cuando llegan a las muestras al laboratorio se determina ferritina sérica, en su mayoría está alta. Y esto indica que posiblemente la positividad de esta prueba. Otra prueba que está totalmente alterada es la velocidad de sedimentación globular por el aumento, como todos sabemos, de la carga de citocinas. Esto provoca una inflamación severamente grave y entonces hace una descarga de este tipo de moléculas y en la cual los parámetros por eso se encuentran demasiado alterados. La procalcitonina, que también entra dentro de los parámetros inflamatorios, es una prueba que se hace posterior a la determinación, puesto que es un indicativo de infección. El indicativo de infección, puesto que todos los pacientes permanecen en áreas de la terapia intensiva, son propensos a todo el tratamiento a tener una infección post-tratamiento. Otra determinación que se está realizando es la interleucina 6. La interleucina 6 en el laboratorio de análisis clínico no las estamos realizando ahorita. Los parámetros bioquímicos que tenemos se encuentra el dímero D. El dímero D, que es una determinación de los productos de degradación de la fibrina, cuando la plasmina actúa dentro de los pacientes que se está provocando un probable coágulo y una coagulación intravascular diseminada. Las pruebas de coagulación que tenemos que son fibrinógeno, tiempos de protrombina y el tiempo de tromboplastina. Estas tres determinaciones en los pacientes generalmente se encuentran totalmente elevadas, en algunos casos se encuentran normales. Posteriormente a la elevación de los dímeros D y del fibrinógeno,
se realizan en todos los pacientes una terapia anticoagulatoria. Después de esto es muy importante que todos los pacientes tengan un seguimiento de estas pruebas de coagulación para evitar así riesgos de posibles sangrados. Ok, otro punto importante que tenemos dentro de este tipo de padecimiento son las gasometrías. Las gasometrías generalmente se están procesando, es una gasometría arterial. Es muy importante la determinación del PO2 y la determinación del PCO2. Hay una disminución de PO2 y un aumento, como todos sabemos, de PCO2, debido a una hipoxia severa que provoca este virus por la inflamación pulmonar que existe y en la cual generalmente hay una acidosis respiratoria que puede presentarse junto a acidosis metabólica por la presencia de ácido láctico en este tipo de pacientes. Hay una tabla en la cual ustedes la podrán ver proyectada. Es una serie de pacientes en la cual se realizaron las determinaciones que estamos realizando en el laboratorio. Esta mayoría de pacientes que fueron seleccionados no tenían aún la prueba de PCR. Son pacientes que llegan, si la pueden ustedes observar y si la pueden ver, tenemos que es una tabla en la cual son las determinaciones que se están realizando en el laboratorio. Son diferentes parámetros, son todos los parámetros que se están realizando por protocolo, no por protocolo en sí del SARS-2, sino que se realiza por un protocolo de urgencias, porque son pacientes que tenemos de urgencias no respiratorias, y de pacientes que tenemos internados. Hay muchas determinaciones, pero principalmente hay que ver y hay que analizar la parte donde tenemos lo que son los biomarcadores que estamos analizando, que son principalmente la ferritina y el dímero D. La deshidrogenasa láctica también viene en esa parte y las partes que son las enzimas hepáticas, pero en realidad hay que ver los valores tan altos de la ferritina y de los dímeros D. Estos biomarcadores que tenemos en esta tabla, si ustedes se fijan, los valores de la ferritina son mayores a 1000. La mayoría de los pacientes que ingresan en el sistema de pacientes que son respiratorios, ¿sí?, tenemos una elevada concentración de la ferritina que es arriba de 1000. Entonces, y que posteriormente se realiza que tenemos los resultados de la PCR. Ok, entonces en el laboratorio de clínicos de aquí del Hospital Juárez de México tenemos 7 indicadores o 7 pasos a seguir en los cuales se realizan para todos los pacientes de SARS-2 COVID. Una de las principales son los biomarcadores para pronóstico y estratificación de riesgo. Son todas las pruebas que se están realizando en todos los laboratorios, ¿sí? El segundo son las pruebas de identificación mediante biología molecular, ¿sí?, y de otros tipos. En este caso de las pruebas de identificación son para posibles infecciones de bacterias multiresistentes. La tercera, que son hemocultivos, cultivos de identificación y análisis de susceptibilidad a antimicrobianos. La cuarta, en este caso, los dímeros D, porque ya se estipuló que los dímeros D no es necesario el estarlos realizando día con día, porque anteriormente, cuando iniciamos la pandemia, se pedía constantemente el dímero D. Pero ahorita se llevan a cabo protocolos en los cuales los dímeros D se están llevando a cabo cada tercer día o cada semana, dependiendo de la gravedad o dependiendo del diagnóstico que se tenga de cada paciente. Y también depende del área en la que se encuentre. Y también va a depender muchísimo
del tipo de medicamentos que esté llevando a cabo cada tipo de paciente. El 5 es el seguimiento del posible estrés o de la lesión orgánica. Todos sabemos que son pacientes que se quedan internados por mucho tiempo, o algunos, en algunos casos, en algunos no. Entonces se está monitoreando, por eso la tabla que estábamos viendo, en la cual se está monitoreando casi la mayoría de los parámetros bioquímicos y hematológicos que tenemos en el laboratorio. Ya dependiendo de cada paciente es como se está monitoreando, ya sea monitoreando procalcitonina, en algunos casos se está monitoreando diario dímero D, y en otros casos estamos monitoreando ferritinas. Ya no a todo, o sea, en este caso ya se tiene una organización bastante establecida en el hospital, en la cual se están determinando ciertos parámetros para cada tipo de paciente. Ahora, el número 6 es hacer los anticuerpos IgM e IgG, ¿sí?, para SARS-CoV-2. Esta prueba, como todos sabemos, es una prueba que se acaba de implementar en los laboratorios, en la cual se miden anticuerpos. También se tiene un protocolo acerca de este tipo de pruebas, porque como todos sabemos, la producción de anticuerpos IgG e IgM se producen después de cierto tiempo de haber padecido la enfermedad. En algunos casos se está documentando que son de 15 a 18 días para la positividad de la prueba, en este caso de la IgM. Por último tenemos las soluciones informáticas para todos los pacientes de SARS-2 COVID, en este caso para el seguimiento de citas posteriores que se tengan en el laboratorio, especialmente que se tengan con los médicos acerca de las pruebas que se tienen que estar realizando después de haber padecido esta enfermedad. Pues por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias, agradezco la invitación y los invito a que sigan las jornadas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy el doctor Agustín Rodríguez Blas. Soy el encargado de la jefatura de Radiología e Imagen aquí en el Hospital Juárez de México. Y en esta ocasión vamos a darle continuidad a los temas selectos en COVID-19, específicamente en un área sumamente interesante e importante que es la radiología y la imagen. Vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la parte fundamental que nos ha llevado a un diagnóstico por imagen y sobre todo que ha complementado el diagnóstico clínico. Vamos a iniciar con la presentación y a manera de introducción me gustaría decirles que las pruebas radiológicas en esta pandemia han sido claves en el proceso diagnóstico, pues como bien sabemos, este virus COVID-19 o SARS-CoV-2 nos llevaron a crear grandes expectativas porque también era desconocido el comportamiento en la imagen de esta entidad. Entonces, por ende, las investigaciones y para el diagnóstico de la patología de este virus se trató de identificar también a base de la imagen. Cabe destacar que los primeros estudios que se hicieron sobre este virus daba mucho que desear porque creaba mucha confusión cuando aparecía en algunas radiografías de tórax o sobre todo cuando aparecía en imágenes tomográficas. El papel que ha jugado este manejo de la infección por COVID-19 en los pacientes demostró una experiencia muy vívida, sobre todo en China, porque aquí fue donde empezaron los primeros estudios de cómo se comportaba el virus en la radiología y en la imagen, con los hallazgos que vamos a describir más adelante. Estas imágenes son fundamentales para evaluar la gravedad y la progresión de la enfermedad, ya que nos ha permitido desde la placa simple hasta la tomografía y el ultrasonido como herramientas diagnósticas para hacer una buena evolución clínica de esta entidad. Y obviamente nosotros apoyamos a todo aquel personal clínico que necesita saber cómo va evolucionando un paciente cuando tiene esta infección. Se ha descrito una variedad de características de imagen, lo que ha provocado una mayor confusión de estas infecciones virales. Aquí es muy importante recalcar que nosotros para poder hacer un diagnóstico se requiere la valoración clínico-imagen.
No podemos partir de dar hallazgos descritos de cualquiera de los métodos que acabo de mencionar de imagen, porque siempre nos pueden llegar a crear confusión. Si tenemos una buena colaboración clínica y en lo cual se ha destacado durante esta pandemia la comunicación que nosotros hemos tenido con nuestros colaboradores de otras disciplinas en urgencias, terapias intensivas e incluso hospitalización, nos ha permitido mejorar el diagnóstico por imagen de esta entidad y sobre todo la evolución en la cual hemos venido presentando. Los hallazgos de la neumonía por coronavirus se superponen a otras neumonías virales. Esto nos ha provocado mayor dificultad para poder hacer el diagnóstico. Y esto lo vivimos cuando la pandemia apenas comenzaba, en febrero a inicios de marzo, porque el virus se comportó de una manera que pues otros virus también afectaban el parénquima pulmonar y sus hallazgos, sobre todo por tomografía, eran muy similares. Voy a empezar a presentar una serie de ejemplos para que tengamos más claro por qué en un principio y ahorita con la experiencia que hemos tenido en el servicio, principalmente en el área de radiología general y de tomografía, pues nos ha permitido ya identificar más claramente cuando la infección está dada por el COVID-19. Este es un ejemplo de patología infecciosa por virus. En estos ejemplos que estoy poniendo, como es el herpes zóster y el citomegalovirus humano, si observamos, también presentan una afectación pulmonar que puede ser única o bilateral, pero que se caracteriza mucho en vidrio despulido. Estas son unas de las etapas iniciales que también presenta el coronavirus. Por eso en un principio dificultaba mucho el diagnóstico por imagen. Otros ejemplos como metaneumovirus y virus de la influenza A también presentan ciertas características muy similares a lo que es el COVID-19 actualmente. Es por eso que la clínica nos ayudó y nos aportó a saber más de cómo se estaba presentando el virus y cuando teníamos los hallazgos en tomografía. Cabe destacar que los virus tienen una afectación pulmonar muy idéntica. Entonces, por ejemplo, este otro claro ejemplo, como el rinovirus, pues vemos las imágenes típicas también en vidrio despulido que son coalescentes y que pueden estar distribuidas hacia la periferia y que tienen ciertas características ya descritas, pero esto porque se ha investigado a lo largo del proceso de estas enfermedades o estas entidades que nos han hecho saber que ya tienen cierto comportamiento, pero a la llegada del COVID-19 provocó esa discrepancia entre los investigadores, entre los radiólogos, de cuál era realmente el comportamiento imagenológico de esta entidad. Voy a adentrarme ya a los métodos de imagen en los cuales se está apoyando el diagnóstico, como son, por ejemplo, la teleradiografía de tórax. Cabe destacar que las teles de tórax se están pidiendo a veces de forma indiscriminada, pero sin tener un proceso fundamentado. La radiografía de tórax, cuando la enfermedad por COVID-19 ha avanzado, tiene hallazgos muy típicos, pero cabe destacar que en fases iniciales la poca sensibilidad que tiene este método de imagen puede crear falsos negativos, en los cuales la enfermedad puede estar presente, pero la radiografía de tórax puede ser normal. Y además podemos agregarle el poco valor pronóstico en etapas iniciales de esta infección. Es por eso que a veces la importancia del estado clínico con la sintomatología y el momento en que se toma la tele de tórax es crucial para hacer un diagnóstico. No significa, y recalco, que una tele de tórax con hallazgos aparentemente normales no signifique que el paciente no pueda tener la infección por COVID-19. Estos son unos ejemplos en los cuales vamos a destacar ciertos hallazgos que a veces pueden ser muy pequeñitos, que aquí la habilidad del radiólogo, su capacidad de interpretación de la imagen va a ser crucial. Por eso es muy importante que cuando nosotros presentemos alguna sintomatología clínica, debemos de ver en qué tiempo tenemos de la enfermedad, el tiempo de evolución clínico. Si yo estoy empezando con ciertas dificultades respiratorias
o apenas estoy empezando con criterios clínicos iniciales, dolor de cabeza, fiebre, a veces la tele de tórax no va a ser diagnóstica para seguir este proceso de confirmamiento de la enfermedad. Aquí tenemos ejemplos como son las consolidaciones bilaterales y pequeñas imágenes en vidrio despulido que si no somos precavidos pueden pasar desapercibidas. Aquí están las pequeñas imágenes de consolidación distribuidas muy difusamente del hemitórax izquierdo, y aquí donde está señalando la flechita solamente está identificando una consolidación muy pequeñita que en manos inexpertas esto puede pasar desapercibido. Es un patrón alveolo intersticial muy pequeño, localizado, y que pudiera ser ya la clave para hacer un diagnóstico de COVID-19 en uno de nuestros pacientes. Estos son pacientes con radiografías ya en procesos más avanzados, en los cuales podemos identificar patrón en vidrio despulido hacia la periferia, muy característico de lo que es el COVID-19. Pero también, si no tenemos esa experiencia, puede pasar desapercibido este patrón. Aquí en otro paciente con fases más avanzadas de la enfermedad, en lo cual ya ese patrón en vidrio despulido y pequeñas imágenes micronodulares puede ser visibles ya en la periferia de ambos parénquimas pulmonares. Estos hallazgos son típicos en la radiografía de tórax de COVID-19, localización hacia la periferia y hacia las bases pulmonares. Hay que tener en cuenta que los pacientes, de acuerdo a las comorbilidades que presenten, pueden tener otros hallazgos asociados, en el cual es muy importante que hagamos esa diferenciación clínica radiológica. Por ejemplo, aquí pongo estas teleradiografías de tórax, donde ya hay imágenes sugestivas, y estoy hablando de sugestiva porque no tengo una prueba confirmatoria más que la clínica que pudieran enviarnos los médicos tratantes. En este caso, las imágenes sugestivas son como las opacidades focales, pero pegadas hacia la periferia, hacia lo que es la región pleural. Otra opacidad focal muy tenue, también muy localizado hacia la periferia. Como les había comentado, el COVID, cuando empieza a presentar lesiones pulmonares, siempre se van hacia la periferia. Y estas son otros dos ejemplos de las no sugestivas: adenopatías, crecimientos ganglionares o la presencia de consolidaciones más centrales. Y en este caso, la presencia de las adenopatías peridiares. Entonces, en este caso, podemos ir descartando por clínica y por imagen la patología de COVID-19. El aumento de la densidad difuso, aquí hay un poquito de aumento de la densidad en la base pulmonar del lado derecho, que como les mencioné es característico la ubicación de la infección por COVID hacia la base pulmonar, y un patrón intersticial focal. En este caso estamos viendo aquí un aumento de la densidad muy hacia la base pulmonar, que también me está diciendo que hay algo de sospecha para pensar en este patrón por el virus. Otro que no es específico, cuando hay pacientes que presentan derrame pleural, en fases iniciales hay que descartar esto, porque no el derrame pleural en la patología pura por COVID nunca está presente, a menos que esté asociado ya a otras entidades. Y la presencia de nódulos pulmonares, a veces esto puede crear la confusión de ese nódulo pulmonar que está en la flechita roja, que pudiera algún inexperto decir que es una zona de consolidación o una imagen en vidrio despulido, pero no, hay que saber diferenciar radiológicamente lo que es una imagen en vidrio despulido y ciertas zonas focales. Esto, la experiencia en la radiología nos ha hecho saber definidamente cuál es esa diferenciación. Hay que tener muy atentos aquí dónde estamos haciendo y dónde estamos llevando a cabo nuestros estudios de imagen. Bien, ahora vamos a hablar del método de imagen que a mi consideración y a mi criterio, y creo que a un consenso a nivel mundial, es el estudio de la tomografía axial computada. Ha venido a ser el parteaguas para el diagnóstico oportuno de esta entidad de COVID-19, ya que nos ha permitido incluso hacer diagnósticos oportunos positivos, aun cuando las pruebas por PCR han sido negativas. Entonces, esto nos ha hecho apoyarnos mucho en lo que es el diagnóstico por la imagen. La tomografía ahorita
se ha demostrado que tiene una alta sensibilidad, mayor del 90% para etapas iniciales, pero también tenemos que ser y tener un criterio muy juicioso, porque en periodos iniciales no podemos tener hallazgos totalmente positivos, pero sí al menos en un 70%, en fases iniciales clínicas que el paciente pueda tener ya sintomatología, podemos tener hallazgos muy tenues por tomografía de positividad ante esta entidad. Y aquí es donde me voy a adentrar un poquito hablando de la tomografía, ya que en el contexto actual la presencia de estos hallazgos descritos por tomografía ya se consideraba un criterio muy preciso desde el día 17 de febrero por su alta elevada sensibilidad para poder hacer diagnóstico para COVID-19. La Sociedad de Radiología de América del Norte publicó una declaración en el cual comenzaba a tener un consenso para poder hacer el estudio de imagen adecuado, sobre todo tener también una interpretación estandarizada. Ellos crearon 4 categorías para tener ese informe estandarizado. Mas, sin embargo, en marzo del 2020, un grupo de trabajo holandés, los cuales estaban en la Asociación Holandesa de Radiología, propuso un sistema de puntuación que es el que ha sido aprobado por escuelas europeas y norteamericanas, en el cual ya está definido y es el famoso sistema CORRADS. Este sistema CORRADS nos permite también estandarizar los hallazgos de imagen de tomografía y la interpretación radiológica. Este sistema está basado muy a la mano de otros tipos de lecturas estandarizadas como el sistema BIRADS, el sistema TIRADS, LIRADS o LUGRADS, en los cuales nos permiten y nos ayudan a tener ese criterio estandarizado entre el clínico y los radiólogos, para que podamos saber de qué estamos hablando de todos de una forma general asertiva. Entonces, para esto, el sistema CORRADS nace para estandarizar esos criterios. Bien, ¿en qué consiste el sistema CORRADS? Es un reporte estructurado, sistematizado, estandarizado, universal, como lo acabo de mencionar, para describir estos hallazgos tomográficos en pacientes con sospecha por COVID. La interpretación de los hallazgos de tomografía debe combinarse con los síntomas clínicos. Vuelvo a lo mismo, tenemos que tener esa comunicación entre el clínico y el radiólogo. Y la duración de los mismos. Aquí es un dato muy importante que ahorita vamos a ver ejemplos por qué es importante saber ese tiempo de evolución clínica, porque la tomografía nos ha permitido ver el tipo de cambios o hallazgos en el parénquima pulmonar en base a la evolución clínica que presentan los pacientes. Y vuelvo a reafirmar, la tomografía puede ser negativa en los primeros días de una infección leve. Por eso, si el paciente continúa con los datos clínicos, vamos a esperar el tiempo suficiente o en su momento vamos a hacer el estudio de imagen idóneo en el tiempo característico que ahorita voy a mencionar para que tengamos ya hallazgos. Este es el famoso sistema CORRADS, ¿sí? Vamos a tener que va desde el nivel 1 hasta el nivel 6. Se mencionaba que eran los 5 porque son los primeros 5 criterios ya estandarizados y el CORRADS 6 es nada más el confirmatorio, cuando algún médico ya puede pedir su estudio tomográfico, pero ya tiene una prueba de PCR positiva. Entonces, pues por ende vamos a tener hallazgos también positivos en la imagen de tomografía. Vamos a ir describiendo cada uno de ellos para que nos demos cuenta por qué es tan importante a veces pedir de primera instancia, en vez de una radiografía, la tomografía de tórax. Bien, el CORRADS 1 es muy poco probable o nulo que el paciente tenga hallazgos por COVID-19. Los hallazgos que podemos encontrar en el parénquima pulmonar van a ser normales, no vamos a tener ya afectación pulmonar por este virus. O pudiera ser otra patología, pero no tenemos presencia de lesiones parenquimatosas. Se debe de hacer una excepción durante los primeros días, como lo mencioné, y podemos repetir si es que tenemos nuevamente el paciente continúa con la sintomatología. Y no hay anomalías, y si la PCR sale negativa y tenemos 2 estudios, tanto PCR como imagen negativo, podemos estar tranquilos que nuestros pacientes están negativos ante esta entidad.
El CORRADS-2 es un nivel de sospecha de infección por COVID bajo. Aquí generalmente nos empezamos a meter en problemas nosotros los radiólogos cuando no tenemos un criterio clínico o una información clínica por parte del médico tratante, porque podemos tener hallazgos y pueden ser estos indeterminados. Como observamos en estos ejemplos, tenemos pequeñas lesiones. Lo blanquito, los puntos blanquitos, pues son parte de los vasos sanguíneos. Esto que ustedes ven así, las ventanas pulmonares, como lo conocemos, es una ventana especial que se llama ventana pulmonar, en donde lo que es el mediastino y los tejidos blancos y los tejidos blandos se transforman en un color blanco. Esto ayuda a diferenciar el parénquima pulmonar, que se ve negro, que es la densidad de aire, y todo lo blanquito dentro de esa densidad negra son los vasos sanguíneos. Pero podemos encontrar ciertos hallazgos como en estas flechitas amarillas o en esta base pulmonar del lado izquierdo, en este hallazgo un poquito más afectado el parénquima pulmonar, pero que no son sugestivos si no tenemos una PCR positiva para confirmar que pudiera ser COVID. Generalmente pacientes diabéticos con algún tipo de neoplasia que esté inmunocomprometido, podemos tener neumonías que pudiéramos decir que sean atípicas o neumonías adquiridas en la comunidad y que se estén presentando con estos hallazgos tomográficos. Entonces, un dato característico es que en el CORRADS-2 no hay opacidades en vidrio despulido o esmerilado, es un término muy similar. Las imágenes de tomografía pueden mostrar bronquiectasias, como este engrosamiento de las paredes bronquiales, y el famoso brote de árbol, que es como si fuera un bronquio con muchas ramitas y da el aspecto de un arbolito, entonces por eso se le llama así a ese signo tomográfico. Pero es inespecífico. Aquí sí es muy importante que tengamos la prueba de PCR, que nos va a ayudar a confirmar si es o no positivo estos hallazgos. Si sale negativa la PCR y este hallazgo en CORRADS-2, podemos buscarle por otro lado que esa neumonía puede ser de otro origen. El CORRADS-3, aquí ya tenemos esa discrepancia en que sí es o no es si no tenemos datos clínicos. Es un CORRADS que podemos decir hallazgo indeterminado, inseguro, porque las anomalías de tomografía no van a sugerir a ciencia cierta que es COVID-19. Puede ser un proceso neumónico, neumonías segmentarias, émbolos sépticos o opacidades en vidrio desmerilado, pero que son inespecíficas, como en este ejemplo de un paciente que presentaba una imagen en vidrio despulido muy hacia la periferia y sobre la base anterior de los segmentos mediales y que no nos ayudan a identificar claramente si esto pudiera ser el COVID-19. Entonces hay que permitir que el paciente reciba la atención clínica, a nosotros nos aporten más datos clínicos y obviamente complementarlas con las pruebas de PCR. Pero si no, hay que tener mucha vigilancia. Otra lesión en la cual se sigue presentando imágenes en vidrio despulido, pero ya hay una zona focal de consolidación en la cual también presenta ciertos hallazgos indeterminados. Como lo mencioné al principio, algunas neumonías virales nos pueden dar estos hallazgos o alguna neumonía adquirida en la comunidad también podemos tener estos hallazgos. Por eso el CORRADS-3 es muy indeterminado y prácticamente estamos en la línea entre sí puede ser, no puede ser. Apoyémonos con la clínica. El mismo paciente, pero con otra lesioncita que aparecía en la periferia que pudiera ser dato sugestivo de COVID. Más sin embargo, las pruebas de PCR u otras complementarias nos pueden ayudar a la confirmación cuando la tomografía la reportan como CORRADS-3. El CORRADS-4 es un nivel de sospecha alto en el cual prácticamente no hay un porcentaje definido que pudiera ser COVID, pero más sin embargo entre el CORRADS-3 y el CORRADS-4 estamos en esa pelea de que puede o no puede ser. Entonces tenemos hallazgos más sospechosos, más elevados, porque aquí sí los pacientes pudieran llegar a presentar ya las típicas imágenes en vidrio despulido en fases iniciales, pero una de las características es de que pueden ser centrales y esto nos sale de esa cotidianidad que tenemos de estar viendo los estudios de la presentación por COVID. Entonces nos crea ciertas dudas cuando tenemos estos hallazgos.
Aquí el vidrio despulido puede ser de un solo pulmón o puede ser de los dos, puede tener la afectación, pero no tenemos otro hallazgo típico. Entonces, las puras zonas de vidrio despulido son los que nos pueden causar ruido, pero si ustedes tienen un reporte de CORAX 4, es necesario complementarlo también con las pruebas de PCR o seguir la evolución clínica tomográfica. Bien, en este otro ejemplo, el CORAX 4, también tenemos una alta sospecha, zonas en vidrio despulido, imágenes típicas de consolidación hacia la periferia y que nos siguen causando esa duda. Ahora, el CORAX 5 implica ya un alto nivel de sospecha. Ya está establecido a nivel mundial que el CORAX 5 prácticamente el paciente está positivo. Y son los hallazgos típicos, como en este ejemplo, las imágenes en vidrio despulido, que son todas localizadas hacia la periferia y que van de aquí hacia el centro. Entonces, esta es una imagen típica ya por COVID-19, cómo es la afectación pulmonar. La presencia del pavimento loco o crazy paving, como lo describe la literatura mundial, se ve como un patrón empedrado. Las flechas amarillas nos están indicando ese patrón, que igual si ustedes observan, sigue siendo de la periferia hacia el centro. Vamos a tener algunos hallazgos muy importantes, como es la dilatación vascular dentro del segmento pulmonar afectado por el COVID-19. Este es un hallazgo muy típico, muy característico de las imágenes por tomografía, y la presencia de zonas de consolidación en las cuales ya podemos encontrar a veces hasta broncograma aéreo. Y el CORAX 6 es un paciente con una prueba PCR positiva, que primero se hizo la prueba y después solicitaron la tomografía. Nosotros ya lo reportaríamos como un CORAX 6. Y fíjense, este paciente ya llevaba varios días y prácticamente tiene todos los hallazgos desde el CORAX 3, 4, 5. Imágenes en vidrio despulido hacia la periferia, el famoso crazy paving en algunas zonas y zonas de consolidación basales. Entonces, esto prácticamente es un hallazgo típico. Y este es un ejemplo de cómo los hallazgos por tomografía pueden ser localizados cuando son por COVID. Y de este lado de la izquierda tenemos una representación esquemática que tenemos reportados en las literaturas y que lo pasamos a los hallazgos tomográficos y es como va a aparecer. La distribución lobular, vean cómo se ve la imagen en vidrio despulido y cómo afecta a un segmento pulmonar. La distribución subpleural ya afecta toda la periferia de la pleura y es el hallazgo que vamos a encontrar en la tomografía. Y la distribución difusa. Prácticamente estamos encontrando toda la afectación de los segmentos pulmonares y en la tomografía es lo que estamos viendo como el típico patrón en vidrio despulido. Y algo muy importante, por eso es la clínica que ustedes nos orienten o que ustedes puedan proporcionar al radiólogo cuando vayan a realizarse algún estudio tomográfico, es el tiempo de evolución de la sintomatología, porque es aquí cuando vamos a presentar ya los hallazgos en la tomografía. Una etapa temprana de 0 a 4 días y normalmente podemos encontrar este vidrio despulido subpleural periférico. ¿Sí? En este caso va de 0 a 4 días del inicio de los síntomas. Una fase progresiva que va de los 5 a los 8 días después del inicio de los síntomas y ya empezamos a encontrar zonas focales, el famoso crazy paving o patrón empedrado o pavimento loco, multilofocal, y puedes tener ya la afectación bilateral y, como mencionamos, siempre hacia la periferia. De 9 a 13 días, que es la fase pico, vean los hallazgos que estamos encontrando en la tomografía. Todos los hallazgos descritos con anterioridad están presentes en la afectación pulmonar y la fase de absorción del mayor de los 14 días. Y es aquí cuando el parénquima empieza a reabsorber, empiezan las consolidaciones a reabsorberse y podemos empezar a tener imágenes en vidrio despulido, pero porque es un proceso de absorción. Por eso el tiempo de evolución clínica y las fases en días de la sintomatología nos ayudan a determinar estos hallazgos. Esto es nada más para recordar los hallazgos típicos y los hallazgos atípicos de la tomografía. Este es un ejemplo de un estudio en tercera dimensión de la tomografía, en donde vemos lo azul es lo sano y la zona azul más clara o negra es la afectación del COVID. Entonces, prácticamente este pulmón tiene mucha afectación, como volvemos a repetir, hacia la periferia. Toda esta lesión es
el COVID y hacia la periferia, y que no está representando en la reconstrucción tercera en 3D, perdón, la presencia del parénquima pulmonar. Y ya por último, la ecografía sigue siendo, se menciona que la ecografía ahorita en el diagnóstico por COVID ha sido fundamentalmente aceptada, especialmente en las áreas de terapia intensiva, ya que la ecografía pulmonar demostró una gran sensibilidad en el diagnóstico de esta neumonía en etapas tempranas. Todo nació igual con estudios a nivel internacional, principalmente en China, en las áreas de cuidados críticos, en donde se vio que la ecografía era determinante para hacer el diagnóstico para COVID. Los hallazgos fueron sumamente importantes porque determinaron que hay irregularidades en la línea pleural, hay la presencia de líneas B que pierden esa coalescencia y imágenes que se denominan pulmón blanco y sobre todo la presencia de consolidaciones subpleurales. Cabe mencionar que para que alguien haga este diagnóstico por ecografía debe de tener una experiencia altísima en haber visto cómo es el pulmón normal por este medio. Los pacientes con deterioro clínico de COVID-19 puede ser rápido, por eso la ecografía a veces es un método de imagen rápido, barato y accesible para cualquiera, pero siempre y cuando el operador dependiente tenga esa práctica y esa experiencia de ver el pulmón por ecografía, ya que no es nada fácil. La limitancia del transductor para penetrar hacia la cavidad pleural y el aire son artefactos para no poder hacer una adecuada determinación diagnóstica. Y esta es una estratificación clínica ecográfica para ver estos hallazgos. Así se debería de ver un pulmón normal, las líneas B focales continuas, lo blanquito, digamos, es el pulmón normal. Las líneas B aquí ya cuando hay afectación por COVID empiezan a ser discontinuas y a veces pierden esa coalescencia, esa continuidad, como en este caso, y aquí que se está viendo ya, mencionan que es una hepatización. ¿Por qué? Porque se parece mucho al parénquima hepático, por el grado de consolidación que ya tiene ese pulmón y de afectación. Si vemos en este cuadro, a partir de cuando se pierde esa discontinuidad de estas líneas, ya es porque el paciente tiene que tener un manejo hospitalario. Y obviamente, si ustedes observan, no hay mucha identificación del parénquima pulmonar. Por eso la tomografía sigue siendo el parteaguas para el diagnóstico en imagen y el comportamiento de la evolución clínica. Como conclusiones, ustedes se han dado cuenta que la imagen ha sido crucial y fundamental para el diagnóstico de esta entidad nosológica. El COVID-19 sigue teniendo discrepancia en el diagnóstico, que si tomo primero una placa, tomo una radiografía o tomo una tomografía. Con esto que acabamos de mencionar, hagan ustedes su criterio, hagan su juicio, tanto clínicos y los médicos que estén viendo o los pacientes, y juzguen en qué momento me voy a realizar una placa, si es conveniente, juzguen en qué momento me voy a hacer mi tomografía, y sigo confirmando que la tomografía sigue teniendo alta sensibilidad para hacer diagnóstico temprano y sobre todo ver el comportamiento y evolución clínica. Y al final, si el paciente es recuperable, obviamente voy a tener qué afectación tuvo el COVID-19 en el parénquima pulmonar. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Buenos días. Soy el doctor Mariano Esquivel Cruz, médico adscrito al Servicio de Cardiología, y en esta ocasión vamos a hablar en relación a las jornadas del COVID en las presentaciones clínicas. Haremos algunas observaciones en relación a los componentes moleculares para entender cómo es que se generan estas manifestaciones y la repercusión que va teniendo. Hay que considerar primero que los elementos moleculares son importantes de tener en cuenta. A partir de este punto, los sistemas de amplificación de la respuesta inflamatoria tienen mucho que ver con los mecanismos de compensación y de homeostasis del sistema cardiovascular. Primeramente, haremos la observación de las angiotensinas. Estas son moléculas que son precursoras del angiotensinógeno que está sintetizado en el hígado
y que a través de ciertos pasos enzimáticos en algunos tejidos van cambiando en su cantidad de aminoácidos y va teniendo una actividad un tanto diferente. Estas son varias moléculas e integran el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esta circunstancia define la condición de homeostasis en relación a los líquidos y electrolitos en el cuerpo. Si recordamos el componente fisiológico, vemos que las características primordiales es que se sintetizan en el hígado, pero finalmente el sitio de acción no solamente va a ser en ese punto, de tal manera que las podemos considerar como hormonas. Van a tener acción cardiovascular, renal, intestinal y pulmonar. Aquí tenemos en el esquema algunas consideraciones del efecto final que van teniendo en cada uno de los elementos y tenemos en cuenta que tienen una actividad neurohumoral. Tienen actividad directamente en el sistema simpático, en los túbulos renales para la homeostasis de electrolitos, sodio, potasio, cloro predominantemente y agua, atravesando a través de los túbulos conforme van pasando los electrolitos. A nivel suprarrenal e hipófisis son encargadas de secretar algunos otros elementos que van a compensar en una amplificación de la actividad neuronal la cantidad de reabsorción de agua. Y en el sistema vascular, que finalmente es el punto central de acción, van a modular la vasomoción por la contracción o la relajación. También tienen que ver mucho con el componente de actividad del endotelio, de tal manera que el equilibrio que van a generar va a ser en relación a la vasoconstricción, a la proliferación, a los sistemas de oxidorreducción, a la proliferación específicamente de células de fibroblastos. Entonces, como tenemos aquí algunos puntos de acción directa en relación a la asociación de la enzima convertidora de angiotensina y a los receptores donde se encuentra la acción directa de esta. Hay que tener en cuenta que los receptores de angiotensina van a limitar el reflejo final y la acción resultante positiva o negativa en el componente vascular. Aquí vemos cómo se van escindiendo los polipéptidos y de alguna manera van teniendo una acción directa con su receptor. El receptor junto con la enzima son moléculas transmembrana que tienen una acción específica de acción directa en segundos mensajeros dentro de la célula, dando como resultado actividad de polímeros y de sistemas de cascada que van a generar una circunstancia de síntesis de nuevos elementos que van a ser los efectores directos sobre la membrana, sobre el núcleo y sobre el sistema de síntesis de la célula. Como ven aquí en la figura, la enzima convertidora se puede considerar que es un receptor transportador a través de la membrana y que tiene determinantes específicos como el polímero de adhesión o las cantidades de aminoácidos que funcionan como un canal, abren espacios específicos y pueden llegar a generar determinantes antigénicos que los comparten con los coronavirus. Aquí ponemos el ejemplo, por ejemplo, del coronavirus relacionado con el murciélago, este serotipo RTG13, y también con el SARS-CoV-2, que finalmente es el motivo de la plática. Si vemos aquí la condición de modificación espacial de la molécula, en el recuadro A vemos cómo se une y tiene una condición de acción directa en algunos aminoácidos específicos que son sistemas de acoplamiento. Este sistema de acoplamiento interviene la enzima convertidora de angiotensina 2 y define la asociación de la proteína S. La proteína S es un polímero que tiene en la membrana del virus y que facilita su identificación de puntos de adhesión y la facilidad de internalización del virus hacia la célula. Esta circunstancia define que los mecanismos por los cuales la célula podría identificar al virus y a los elementos del virus como extraños, los evade por esta circunstancia de inhibición de algunos elementos de reconocimiento molecular y facilita la condición de replicación dentro de la célula. Aquí vemos que finalmente el virus desencadena unos mecanismos de inmunidad innata. Sin embargo, los mecanismos específicos de vigilancia son evadidos y de alguna manera son inhibidos para poder generar la condición de replicación del virus. Aquí hay varios elementos como por ejemplo los receptores de cadena simple o doble
que son específicamente del RNA, específicamente del virus. Hay que considerar que también hay específicamente receptores para virus DNA, y los elementos de transporte generan una condición de asociación a moléculas específicas de la célula, que se consideran proteínas no estructurales y que de alguna manera generan una evasión de la identificación y el reconocimiento del sistema de vigilancia de la célula para generar su traslocación y eliminación directa. El resultado final de la interacción del virus con estas moléculas debiera dar la producción de citocinas, como el interferón 1 y 3, el factor de necrosis tumoral alfa y algunas interleucinas que van a generar amplificación de la respuesta inflamatoria, como la 1, la 6 y la 18. Esta condición genera que, aun cuando sí se identifican estas moléculas y sean asociadas a proteínas no estructurales de la célula, limitan su escisión y su eliminación de la célula, de tal manera que son sintetizadas por el aparato de Golgi y pueden ser eliminadas o excretadas por la célula, y estos van a tener acción directa sobre elementos de superficie de otras células. Por ejemplo, en el sistema de polimerización de la condición de identificación de receptores citosólicos como el R1G, el TLR3, que es un complejo de moléculas que van a identificar los elementos del virión y que en un momento dado podrían generar la translocación y la eliminación de esta. Pero el RNA es metilado a proteínas no estructurales, como habíamos considerado, las proteínas 10, 13, 14 y 16, que son estructurales, que son proteínas no estructurales de la célula, pero que no se identifican como extrañas porque se metilan en la porción N-terminal de estas moléculas. Esto promueve una traslación y previene la degradación de estos elementos, produciendo nuevos viriones que se pueden eliminar a la célula. Estos van a eliminarse de la célula y se van a unir a receptores externos en el complejo MR. Estas eliminaciones de los elementos que debieran ser de acción directa y de reconocimiento del virus como un componente extraño, suprimen la barrera inicial de acción directa de la célula a la adhesión del virus, como la proteína de receptor S. Esta finalmente va a generar acción directa sobre el complejo de identificación MAPS y el complejo de proteínas TBK1 y NSP3, que son las proteínas no estructurales, y generan su transcripción constante de. Aquí, en este punto, debiera intervenir el interferón 1 para limitar la adhesión del virus y evitar que la unión de la proteína S facilitara la internalización del virus y generar una condición de acción directa. Como vemos en la figura, en la columna de la izquierda, vemos el sitio de acción de varios elementos de coronavirus, como el MARS, del sistema el síndrome de distrés respiratorio condicionado por el SARS, el síndrome de respiratorio de Medio Oriente, el virus que también pertenece al grupo de coronavirus, y al grupo de los murciélagos. De tal manera que al inhibir estos complejos de adhesión y de identificación de elementos de la membrana, el virus se protege y facilita, además de estar produciendo interferón que de alguna manera interactúa mal en la superficie de la célula, también condiciona la producción de partes viriónicas de la membrana y del contenido del RNA. De tal manera que esto facilita que la misma célula produzca dos elementos: la cantidad de interferón que va a funcionar mal porque se pierden los receptores específicos, y el componente de los virus que van a generar mayor extensión de la inflamación en el tejido. Como vemos aquí, esta condición de barrera se suprime por la acción de los complejos de proteínas receptoras, inhibe la señalización y transcripción de las unidades de recepción del interferón y produce fosforilación de este complejo que es el STAT1 y 2, que antagonizarían con la síntesis de la membrana viral. Como obviamente esto se está evitando, la célula tiene facilidad de producir
estos elementos y poder generar mayor extensión de producción de virus. Así, el virus escapa de la acción directa del interferón 1, que sería el encargado inicial de la regulación de la respuesta de destrucción de este, y induce la regulación de la enzima de convertidora de angiotensina de la vía aérea endotelial de la vía aérea, y esto genera una condición de excreción aumentada de interleucina 1b y 18. La unión a proteínas no estructurales 9 y 10 induce la secreción también de interleucina 6 y 8, que favorecen un complemento de reclutamiento de células mitóticas y de células de macrófagos. La condición generada entonces es la tormenta de citocinas. Así, escapando a la acción del interferón 1 y desregulando la acción de la enzima convertidora de angiotensina, con el incremento de la producción de interleucinas, se potencia la inhibición del factor de necrosis tumoral y hay una condición de represión de la actividad de células asesinas. Esto condiciona la amplificación de la acción de las citocinas, generando la tormenta y acumulación de elementos inflamatorios sostenidos. Aquí vemos cómo se bloquean estos elementos de complejos de la síntesis e identificación de los elementos del virus, y cómo en microscopía electrónica vemos que la adhesión hacia la célula se da por la molécula del virus en relación a la proteína S, y cómo se internaliza en el epitelio respiratorio. Aquí las circunstancias que debiera generarse una condición de respuesta innata celular, con reclutamiento de monocitos, plasmocitos y macrófagos, activando células CD4, CD8 y D14, que están relacionados estrictamente con identificación del sistema HLA. También la actividad del interferón mitótico, que podría incrementar la reclutación de monocitos y de macrófagos. Esto es una circunstancia que se explica por qué existe linfopenia en relación a esta cuestión, porque la característica de actividad de las células va reduciendo, pues los niveles de interleucina B2 beta reduce su actividad y generan deterioro progresivo funcional de la actividad de monocitos. Los macrófagos también se ven alterados porque en vez de generar una condición reparadora, más bien van generando un componente de compromiso de fibrosis y van generando una respuesta de fibrosis, hipersensibilidad del tejido pulmonar, activando estos receptores específicos. Esta es una circunstancia que define por qué el grado de acción directa en el epitelio respiratorio es más evidente. Aquí vemos en una lámina la condición de cómo debiera ser la reclutación de las células de respuesta inflamatoria y de respuesta celular ante la infección. Si consideramos a la izquierda a la célula infectada del tracto respiratorio, vamos a ver que se secreta una gran cantidad de factores inflamatorios, interleucina, interferón y factor de necrosis tumoral. Estos elementos debieran limitar la extensión y el acoplamiento del virus en el resto de las células, pero como ya vimos que los receptores de superficie están alterados porque no se metilan y no tienen una condición de reconocimiento adecuado de las partículas virales, pueden generar incremento de la adhesión y la internalización del virus, de tal manera que entonces la acción del interferón 1 se ve reducida. A partir de los vasos se reclutan macrófagos que migran a monocitos y polimorfonucleares, y con esto una respuesta específica de degradación por la actividad de las interleucinas. Esto va generando un incremento de productos de degeneración celular que va a amplificar la producción de interleucinas por los macrófagos que se van reclutando y va cambiando la condición de actividad del factor de necrosis tumoral, siendo este más evidente, incrementando la actividad y generando mayor componente de reclutamiento. Estas células obviamente también se van acompañadas de las células asesinas, que originalmente van a tener los componentes de determinantes antigénicos CD8, CD4, C16 y CD94, que van a ser encargados de
generar los anticuerpos específicos para bloquear la adhesión de las partículas virales y generar la modulación de la respuesta de la enzima convertidora de angiotensina para limitar la condición de internalización de productos específicos de infecciones. Y como vemos en el recuadro superior izquierdo, hay muchos componentes que se desregulan y que se incrementan en su actividad, generando una cantidad de reclutamiento de interleucinas y procesos inflamatorios persistentes. Esta situación define entonces que, siendo la primera entrada a la vía respiratoria, obviamente también teniendo el componente de expansión vascular, pues va generándose una extensión al resto de los sistemas del cuerpo, teniendo mayor acción directa sobre los vasos, generando muchos componentes de alteración de la coagulación, actividad del complemento y una circunstancia protrombótica. Esta condición se compromete también en relación a la funcionalidad de las células miocíticas cardíacas y del sistema nervioso central. Esta situación define la condición de extensión del proceso inflamatorio y de ahí de la denominada tormenta de citocinas. Son elementos de amplificación de la respuesta inflamatoria y, como no está regulada adecuadamente, genera una condición de amplificación desmedida. Como ven, el componente específico de la actividad de la enzima convertidora de angiotensina está repartida muy ampliamente en todo el tejido específico del cuerpo, teniendo una mayor concentración en este esquema en los órganos que están de rojo, intestino por ejemplo, vaso y testículo, y moderadamente en los pulmones, el corazón y el cerebro, y en forma muy pequeña en el hígado, siendo considerado el hígado como el productor específico de la base inicial, que es el angiotensinógeno, que va a dar como resultado la angiotensina. Recuerden este esquemita de cómo se va generando la amplificación específica y cómo va comprometiendo algunos de los elementos específicos del cuerpo en tejido muscular, por ejemplo, y cómo el componente de actividad de células T y de los macrófagos se ve comprometida porque se va generando una condición de acumulación en el resto de los tejidos. Bien, aquí podemos considerar que en cierta medida esta situación de exposición al virus y la exposición de los determinantes antigénicos de la proteína S y la desregulación de la combinación de la enzima convertidora de angiotensina condiciona que haya lisis celular, de tal manera que las células CD8, CD4 y asesinas naturales van a ir reduciendo progresivamente en la evolución temprana de la enfermedad. Esta condición define la característica de linfopenia característica en las etapas iniciales de la enfermedad. Y como vemos en la porción inferior, en la medida que se vaya reduciendo la cantidad de existencia de células, el componente de actividad viral e actividad inflamatoria va a ir incrementándose en forma progresiva. Recuerden que esto siempre está mediado por el componente inflamatorio de la actividad de interleucinas. Y a la derecha podemos ver las consecuencias específicas de acción directa del virus SARS. Finalmente, muchos de los elementos van a llegar a generar apoptosis en tejidos y la cantidad de actividad es persistente de interleucinas, así como la condición de actividad de fibroblastos, como una condición de reparación y de pérdida de la elasticidad de los tejidos. Esta es una circunstancia que podríamos esperar normalmente. En el momento que tenemos la exposición al virus, tendríamos una condición de prevalencia corta, una condición de incidencia en tiempo que definimos como el pródromo y con una exposición sostenida en carga viral progresiva e incrementada y con ello la producción de respuesta innata humoral, con la producción de inmunoglobulinas. Y progresivamente esto generaría reducción de la producción de los virus en el cuerpo. Sin embargo, esto lo vemos en las primeras 3 semanas. Después hay estudios que no tienen una circunstancia rotunda de definición de por qué la producción de inmunoglobulinas
se reduce progresivamente y a los 3 meses en algunos pacientes ya no existen anticuerpos que puedan generar una condición de defensa. Esta es una situación a la que nos hemos encontrado en esta enfermedad nueva que define poca inmunidad a mediano y largo plazo. Aquí la condición específica de actividad vemos al lado izquierdo como las respuestas inflamatorias manifiestas por la respuesta de actividad de la PCR y la producción de anticuerpos identificados como inmunoglobulinas se mantiene en forma de pico y después reduce progresivamente. Esto refleja una gran actividad de células monocíticas y también una condición de reducción progresiva de la producción de los virus y de existencia en la circulación. Sin embargo, estas curvas reducen después de 3 o 4 semanas para hacerse casi imperceptibles como se reportan en algunos estudios multicéntricos, sobre todo en Oriente y en Europa. Esta es una circunstancia que nos definirá la dificultad para la producción sostenida de vacunas y el efecto benéfico que pudiéramos tener de estas. Aquí, en la circunstancia específica de la respuesta clínica, podríamos considerar que tendríamos, a grosso modo, en forma cualitativa, una condición de evaluación y de clasificación de la presentación de los casos. Entonces, vean, podríamos tener una condición de infección asintomática en la cual la cantidad de síntomas son intrascendentes, son muy vagos, y la persona, aun cuando tenga una respuesta positiva para SARS, no tiene una sintomatología muy florida. Se describe una enfermedad leve como aquella toda persona que tiene signos y síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, malestar general, cefalea, dolor muscular, y la dificultad respiratoria es insignificante o simplemente con el esfuerzo. Y los datos radiológicos son mínimos o incluso puede no haber. En la enfermedad moderada se define aquella toda persona que tiene signos y síntomas, la misma característica, fiebre, tos, cefalea, malestar general, mialgia, y que tiene datos específicos en la reducción de la captación de oxígeno con una saturación menor de 93% al aire ambiente a nivel del mar, y que existen cambios anormales en la radiografía o en la tomografía. La característica de la enfermedad severa define aquella toda persona que tiene estas mismas características de síntomas, pero que tiene ya polipnea, con una cantidad de respiraciones mayores de 30 por minuto, una saturación por abajo del 93% al aire ambiente y más a nivel del mar, con un índice de presión arterial de oxígeno y una fracción inspirada menor de 300. Esta es una circunstancia que define el grado de infiltración pulmonar mayor del 50%. Y toda aquella persona que tenga una condición de choque, de alteración vascular, de datos de coagulopatía y que obviamente requiere una terapia sostenida, intensa, pues obviamente son aquellos que requieren terapia intensiva y son los que se definen como una enfermedad crítica. Algunos de los elementos que debíamos tener en cuenta como marcadores específicos de gravedad de la enfermedad sería la relación entre macrófagos y linfocitos, siendo menor la relación de 3. La presencia de enzimas de liberación celular como la creatinfosfoquinasa o la deshidrogenasa láctica definen el componente inflamatorio específico de órganos como pulmón, hígado y cerebro y definen el componente específico de gravedad. También el dímero D en su incremento refleja una condición de actividad sostenida en el sistema de coagulación y la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona por manifestación estricta de una condición de alteración en la vasomoción que nos puede dar manifestaciones de choque, pues la manifestación específica de alteración del sistema. La presencia del BNP o de ProBNP elevado define la condición de falla orgánica miocárdica y define el componente de gravedad. Y así podríamos tener una serie mayor de cantidad de marcadores humorales que definirían el componente de severidad de la enfermedad. Aquí les dejamos el cuadrito para que lo revisen y vean cómo la cantidad de interleucinas que se ven involucradas son varias. Y la actividad específica es muy definida en relación al componente de amplificación de la respuesta inflamatoria. Bien, como ven, el componente específico de la respuesta llega a ser predominantemente humoral
La respuesta celular llega en detrimento porque la destrucción celular es muy evidente y la destrucción celular va a amplificar la respuesta inflamatoria y nos va a generar mayor compromiso funcional vascular por alteraciones del endotelio específicamente y por alteraciones en la coagulación. Esta es una circunstancia que nos define un componente protrombótico y en algunos momentos se puede considerar como una coagulopatía de consumo, no tanto como una coagulación intravascular. Bien. Como ven, estos componentes específicos clínicamente llegan a generarse una diversidad amplia en relación a los marcadores séricos y define el componente de gravedad de la enfermedad. Teniendo estos componentes como una condición de base para identificar los cambios que se dan para la tormenta de citocinas, pues obviamente tendríamos que invitarlos a que vean el resto del programa del curso, que realmente va a definir ya en forma específica qué está sucediendo en cada uno de los órganos y sistemas. Muchas gracias.